El Mediterráneo no era solo un mar, era una llave. Quien dominara sus aguas podía abrir el camino hacia África, Oriente Medio y el corazón del Imperio Británico. Por eso Malta y Gibraltar se convirtieron en puntos vitales de la guerra. Pero Mussolini soñaba con algo más. Quería transformar aquel mar en el Mare Nostrum, el mar de Italia. Un sueño imperial que pronto chocó con la resistencia británica, la intervención alemana, la guerra en Grecia y el avance de Rommel por el desierto. En aquellas aguas, entre convoyes, bombarderos y ejércitos bajo el sol, se decidió mucho más que el control del Mediterráneo. El Mediterráneo es el mar del centro, pero también es muchos mares a la vez. El Egeo, el Tirreno, el Jónico, el Adriático. Los grandes ríos llegan hasta él y mezclan sus aguas. El Po y el Tíber, el Ródano y el Arve, el Nilo y el Tigris. Sus aguas bañan las costas de Asia, de África y de Europa. El nuevo dueño de Europa, Hitler, cada vez más audaz bajo el brillo de sus ejércitos victoriosos, concede audiencia a su socio del eje llegado desde el Mediterráneo. El boato, la ceremonia y la ostentación forman parte esencial de encuentros como este. Entre los dos, el Führer y el Duce se han arrogado el destino del viejo mundo, sus océanos, sus pueblos, su futuro. En el cuartel general de Berchtesgaden, en lo alto de las montañas, conocido como el Nido del Águila, se formulan los planes para conquistar el Mediterráneo. El coronel general Jodl, jefe del Estado Mayor personal de Hitler, insiste en la necesidad de reducir Gibraltar y Suez, cerrar el mar interior, convertirlo en un lago del eje. La marina italiana, desplegada en 3 rápidas escuadras y tripulada por marineros capaces, representa una amenaza grave y poderosa para la línea vital que une a la Commonwealth británica. Una amenaza para todo el mundo aliado. Al estallar la guerra, la flota francesa protege el Mediterráneo occidental. Famosa por la velocidad de sus cruceros y destructores, zarpa desde sus bases en Tolón, Argel y Orán. Sus esperanzas son altas, su fe todavía no ha sido quebrada. Churchill advierte al mundo aliado de que la seguridad de Gran Bretaña y del Imperio depende poderosamente, aunque no de manera decisiva, de lo que ocurra con la flota francesa. Para los británicos el control del Mediterráneo descansa, literalmente, sobre una roca. Gibraltar, guardián del estrecho paso que conduce desde el Atlántico hasta el mar que rodea el flanco sur de Hitler como un foso. Fortaleza natural, centinela indestructible. Gibraltar fue cedido a los británicos por España en 1713. Lo que la naturaleza había levantado, los británicos lo mejoraron durante siglos. La roca está cubierta de armamento, está viva de soldados.
La Marina Real se enfrenta al escenario más largo de toda su historia, la batalla que se aproxima por el Mediterráneo. Si cae la roca, caerán con ella el norte de África y el cercano Oriente. Su Alteza Real, el Duque de Gloucester, hermano del rey, inspecciona las defensas. Desde Gibraltar hasta Suez se extiende hacia el este una ruta marítima de unos 3.058 kilómetros. Debe permanecer abierta, debe ser protegida. Las banderas del mundo libre se agrupan en torno a la roca. Los barcos se reúnen para emprender el paso hacia Egipto y el cercano Oriente. Algunos irán a Malta, la fortaleza insular británica situada en mitad del Mediterráneo. Una isla ansiada con urgencia por el eje. Una isla vital para los aliados. En estos barcos descansa el destino de imperios enteros. Cuando un convoy pone rumbo a Malta, los oficiales de los buques conocen una verdad dura y simple. El enemigo los espera debajo, encima y sobre la propia ruta marítima. Pero oficiales y marineros recuerdan unas palabras antiguas. Es sobre la marina, bajo la buena providencia de Dios, donde descansan principalmente la riqueza, la seguridad y la fuerza del rey. Una de las grandes decisiones de Inglaterra durante la guerra consiste en reforzar la flota del Mediterráneo cuando las propias islas británicas aún están bajo amenaza de invasión alemana. La Marina Real, superada en número y en potencia de fuego en este escenario, sale al mar para abrir la ruta hacia Malta. Acorazados como el King George V, tripulados por hombres para quienes la inferioridad no es un desaliento, sino un desafío, mantienen abierto el Mediterráneo. Potencia, unos 82.000 kilovatios. Velocidad, más de 56 kilómetros por hora. Pero el alma del barco no está en su maquinaria. Está en el espíritu de los marineros británicos que lo tripulan. Desde los días de la vela hasta la era de la turbina, ese espíritu ha permanecido intacto. Destruyó a la Armada Invencible, aplastó a Napoleón en Trafalgar. En la Segunda Guerra Mundial, ese espíritu impregna toda la flota. A bordo de un buque de guerra británico hay 5 comidas al día. Cacao durante la guardia de la mañana. Desayuno, comida, té y cena. Las cocinas del King George V deben alimentar a una tripulación de 1.900 hombres. El capitán designa a un oficial para visitar el comedor de la tripulación y comprobar si hay quejas sobre la comida. Está escrito en los reglamentos del rey. Debe entregarse una ración diaria de unos 70 mililitros de ron a cada marinero mayor de 20 años.
Los que no beben reciben en su lugar una pequeña compensación diaria, conocida como dinero del grog. A los suboficiales se les entrega el ron puro. Para los demás marineros se mezcla con 2 partes de agua. Los oficiales deben procurarse sus propias bebidas. Pero el barco es más que una máquina de guerra. Es una comunidad de hombres, entre las salvas y los ataques, entre las horas de trabajo y las horas de sueño, lejos del mundo del caos, a salvo en el mundo de la memoria. Hay un sueño constante. Y cuando al fin llegan la paz y el descanso, cuando queda atrás el largo trabajo del día, cada corazón susurra una palabra: hogar, hogar al fin, hogar, dulce hogar. Y ese hogar puede estar al alcance de las campanas de un Londres abarrotado, donde arrecia el blitz y las bombas destruyen. A tu alrededor, tu esposa y tus pequeños corren alegres. Todos se disputan el primer beso y llenan tu pecho de una dicha inmensa. De pronto, de manera ominosa, el mosaico del Mediterráneo cambia de forma. Junio de 1940. Francia cae. La Marina Real queda privada de su aliada y debe proteger sola una línea de batalla inmensa. En el Atlántico, en el Canal, en el Mediterráneo. Vuelven a cerrarse las nubes de la catástrofe y los consejos de la desesperación recomiendan abandonar el Mediterráneo al enemigo. Malta, isla, fortaleza, base naval, campo de aterrizaje, Malta. La espina que no puede arrancarse del vientre blando del eje, hacia donde se vuelvan los agresores en el Mediterráneo, allí está Malta. Un obstáculo en su camino. Pero la pequeña isla, con sus 275.000 habitantes, solo puede vivir gracias a los convoyes que logren abrirse paso. El enemigo está apenas a 97 kilómetros, en Sicilia. Quien controle Malta controla el Mediterráneo central, y los británicos se aferran a ella como un bulldog, los británicos y los propios malteses. Desde tiempos inimaginablemente remotos, las olas de la historia han golpeado Malta una y otra vez. Las pruebas del pasado palidecen ante la amenaza presente, una amenaza incesante de terror venido desde el cielo.
Los ataques enemigos aumentan de 5 en 5, de 10 en 10, por docenas, por decenas, por cientos. Y aún así, la Luftwaffe envía más bombarderos para arrasar, quemar y despedazar Malta.
Durante 17 meses, Malta vive una pesadilla de ataques. Los malteses combaten el terror y el hambre con medios insuficientes, pero con una determinación imposible de quebrar. Con orgullo se lleva la cuenta. Ataque aéreo número 1774. Pero el eje también tiene sus cifras sombrías. 1129 aviones enemigos se estrellan contra la resistencia de la isla de Malta. Y el pueblo de Malta paga su precio. 1468 muertos. El gran puerto de Malta se convierte en un caos de escombros y acero retorcido. Los barcos que sobreviven al viaje interminable desde Inglaterra quedan reducidos a cascos inútiles al final de la travesía. El fondo del puerto de Malta está cubierto de esqueletos de barcos que murieron para mantener viva la isla. Los restos y ruinas de la guerra obstruyen kilómetro tras kilómetro del suelo marino. Un cementerio en el mar, barcos muertos, marineros muertos, esperanzas muertas. Pero la vida continúa. A lo largo de edades interminables, los agresores han golpeado las puertas de Malta. Han tenido su momento y han desaparecido. Los cartagineses llegaron y se desvanecieron. El Islam cubrió la isla y luego retrocedió. Los godos llegaron saqueando. Los vándalos arrasaron con furia. Pero la historia terminó por tragarse a godos y vándalos. Los malteses permanecen. En la hora de la prueba de Malta, el rey Jorge VI rinde un homenaje de marinero a la lealtad de la isla hacia la Marina Real. Todas las campanas de todas las iglesias repican, y todo el pueblo saluda a su majestad. Aquí, en el Mediterráneo, están los elementos contra los que se estrella la agresión. El rey, el pueblo, la Marina Real. La mano que empuñaba la daga la ha clavado en la espalda de su vecino. Mussolini, fundador del fascismo y sumo sacerdote autoproclamado de la guerra,
desenvaina por fin el sable que llevaba tanto tiempo agitando desde la barrera. Con Francia derrotada e Inglaterra tambaleándose, compromete al Imperio italiano en apoyo de su pacto de acero personal con Hitler. Es 28 de octubre de 1940. Sediento de gloria personal y celoso de su prestigio militar, Mussolini lanza sus legiones contra Grecia en una campaña de conquista cuyo desenlace parece asegurado. Pero el ejército italiano enviado hacia Atenas está mal equipado y peor entrenado. Estos hombres marchan hacia la batalla sin saber que sus propios mandos creen que, para ellos, la guerra es casi un suicidio. Los soldados griegos, superados en número, pero no sorprendidos ni desprevenidos, reciben a los italianos con una resistencia llena de ánimo y empujan a los invasores de vuelta al otro lado de la frontera. La leyenda del poder militar fascista, el mito de los famosos 8 millones de bayonetas de Mussolini, se rompe en pedazos contra las colinas ásperas y hostiles de Albania. Inglaterra ha garantizado la independencia griega. El rey Jorge VI y Churchill aseguran a los griegos: vuestra causa es nuestra causa. Lucharemos por un objetivo común y compartiremos una victoria común. Entonces, a través del Mediterráneo, los británicos, presionados en todos los frentes, envían tropas y suministros a los griegos sitiados. Navegan sin miedo bajo la mirada de los bombarderos del Eje. A los puertos de Grecia, bajo el mando del almirante Cunningham, comandante en jefe del Mediterráneo, la sobrecargada Marina Real lleva 50.000 soldados británicos y neozelandeses. Han sido desviados a toda prisa desde el norte de África, donde el Eje ya ha encendido los fuegos de la guerra. Pero la vieja alianza entre Grecia e Inglaterra se honra, cueste lo que cueste. Aquí nació la democracia. Aquí florecieron las primeras raíces de la civilización occidental. Y aquí, una vez más, el hombre debe luchar por su libertad. La intervención británica provoca rápidamente una represalia. Desde el norte descienden las fuerzas alemanas con una superioridad aplastante. Bajan al rescate de sus torpes aliados italianos. A través de los valles balcánicos, la Wehrmacht alemana irrumpe en Grecia al ritmo de la guerra relámpago, aplastando todo lo que encuentra a su paso. Y una vez más aparece el desfile harapiento de los derrotados, la prueba amarga de los indefensos. Los interrogatorios a los prisioneros revelan a los alemanes la magnitud del desastre aliado. Más de 11.000 bajas. Y otra vez, la lucha desesperada de los supervivientes por escapar por mar.
Grecia se convierte en otro Dunkerque. Pero en la derrota no hay desesperación. La Gran Alianza está comenzando a formarse. Si el este parece oscuro, en el oeste Roosevelt y los estadounidenses ofrecen a los ingleses simpatía, comprensión, ayuda y esperanza. Y no solo por las ventanas del este entra la luz cuando llega el día. De frente, el sol asciende despacio. ¡Qué despacio! Pero mira hacia el oeste. La tierra resplandece. Aún así, durante un tiempo más, los alemanes seguirán planeando, avanzando y saqueando. Con Grecia asegurada, el eje busca el control total del Mediterráneo, del norte de África y del importantísimo Canal de Suez. Durante incontables siglos, Cartago, destruida por Roma, ha observado en silencio cómo otras legiones y otros hombres luchaban por dominar el norte de África. Ahora, una vez más, el rumbo de la sociedad occidental se decide en estos páramos tristes, en estas arenas sin caminos. Para los italianos, el norte de África ha significado derrota y desastre. Han desafiado en vano a unos británicos inferiores en número. Así que los alemanes envían sus tropas para salvar esta campaña vital. Preparan una gran ofensiva para entrar en Egipto, para avanzar hacia Suez. Tienen por delante más de 2000 kilómetros, casi todos a través del desierto libio. Pero los alemanes están entrenados y equipados. Son hombres endurecidos, protegidos por blindados y preparados para el largo y peligroso avance hacia el este. Durante 18 meses, la marea de la batalla va y viene a lo largo del borde del norte de África. Ahora, bajo el mando del mariscal de campo Rommel, los ejércitos del eje avanzan con fuerza. Avanzan hacia el este. Para los alemanes, Rommel es su héroe bajo el sol, su zorro del desierto. Para los aliados, Rommel es el adversario más astuto y el táctico más formidable. Sobre las arenas del desierto, Rommel y sus tropas repiten las victorias ya conseguidas en Polonia y en Francia. Verano de 1942. Guerra relámpago en el desierto. El invencible Afrika Korps se lanza sobre Egipto, persiguiendo victoriosamente a los británicos en retirada. En una ofensiva de 17 días, los blindados de Rommel, rápidos y punzantes, avanzan 563 kilómetros más cerca de Alejandría, más cerca de Suez. Y mientras los Panzers avanzan, otros frentes aliados también se resquebrajan. Los rusos retroceden. Y con los Estados Unidos ya en la guerra, los submarinos del eje atacan las rutas vitales anglo-estadounidenses en el Atlántico. El avance del Afrika Korps queda sembrado de monumentos a la derrota aliada. Incluso Tobruk, uno de los bastiones más obstinados del desierto, cae ante el eje. Tobruk se pierde con todo su equipo, con todos sus valiosos suministros y con 30.000 prisioneros de guerra aliados.
En El Alamein, a solo 97 kilómetros del puerto de Alejandría, Rommel se detiene para reorganizarse, atrincherarse y esperar suministros para su empuje final. Hoy sostenemos la puerta de Suez, anuncia al mundo. Tenemos toda la intención de llegar hasta allí. No hemos venido tan lejos con la idea de que puedan hacernos retroceder. Mientras tanto, otros ejércitos de Hitler, después de haber invadido casi toda Europa, se abalanzan sobre Rusia y avanzan por el Cáucaso hacia Oriente Medio, hacia Suez. La conquista alemana de Suez y de Oriente Medio significaría la pérdida del petróleo. Y podría significar también la pérdida de la Segunda Guerra Mundial para los aliados. Los alemanes consideran que someter el Mediterráneo Oriental sería más mortal para la Commonwealth británica que la propia captura de Londres. Suez está en el punto de mira. El general italiano Garibaldi ostenta el mando nominal en el norte de África. Pero es el general alemán Rommel quien ha ganado las victorias. Y es el alemán Hitler quien domina la estrategia del eje en el Mediterráneo. El mar que los italianos llaman Mare Nostrum, nuestro mar. Del control de este mar depende que los suministros lleguen a Rommel para permitirle alcanzar Suez. Y también que los británicos puedan cortar al eje y salvar Suez. La flota italiana se ha mostrado reacia a desafiar a la Marina Real Británica. Hitler exige ahora que la Marina de Mussolini liquide a la Marina de Su Majestad y limpie el Mediterráneo de una vez por todas. La flota italiana es una incógnita. Su moral es baja, su liderazgo incierto. No tiene portaaviones, no tiene radar. La protección se ha sacrificado en nombre de la velocidad, y los propios marineros la llaman la flota de cartón. Pero la marina italiana es rápida y hábil en la maniobra, excelente en artillería, comunicaciones y tácticas de torpedo. Para la Marina Real Británica, la tensión de su misión en el Mediterráneo aumenta con cada semana que pasa. La ruta marítima de casi 3.000 kilómetros que protege, desde Gibraltar hasta Suez, está sembrada de dificultades, muerte y desastres inminentes. Los castigados buques de guerra no solo deben apoyar a las fuerzas aliadas en el norte de África. También deben detener el flujo de suministros hacia las divisiones Panzer de Rommel, cada vez más amenazantes. La prueba es dura. Lo que está en juego es enorme. La Marina Real enciende todas sus calderas para afrontar el desafío de la flota italiana. Frente a Calabria, frente al cabo Espartivento, frente a Cerdeña y Pantellería, y en la batalla del cabo Matapan. Británicos e italianos chocan en combates de cuyo resultado depende el destino del Mediterráneo.
La Marina Real ha cumplido su misión. Ha cortado las comunicaciones del eje con el norte de África. Mientras tanto, el 99% de los suministros aliados que salen de Inglaterra llegan sanos y salvos a Oriente Medio. El mundo libre vierte su poder militar en la antigua Alejandría, inclinando la balanza a favor del ejército del desierto. Mercantes británicos y estadounidenses, y protegidas por buques de guerra británicos y estadounidenses, se acumulan para luchar por la causa aliada. Mientras tanto, los suministros de Rommel se reducen a un simple goteo. Rommel admite que estas circunstancias obligan al ejército Panzer a suspender la ofensiva. El ejército, por tanto, retrocederá lentamente bajo la presión enemiga. Y los aliados no pierden tiempo en aplicar esa presión. 23 de octubre de 1942. El octavo ejército británico, bajo el mando del general Montgomery, desata su ofensiva de todo o nada en el Alamein. En 10 días de combates furiosos, los británicos rompen el frente alemán. Y el Afrika Korps de Rommel se lanza a una retirada precipitada de vuelta a través del desierto. Y Suez, el canal intercontinental, la vena yugular por la que fluye la sangre vital de los aliados, permanece intacto. Los barcos británicos y estadounidenses atraviesan sus aguas. Los barcos que salvaron el Mediterráneo. Mientras la Unión Soviética resistía el peso brutal de la guerra en el este, Stalin exigía a los aliados una respuesta clara: abrir un segundo frente. Pero antes de desembarcar en Francia, Churchill y Roosevelt miraron hacia el sur, al norte de África. Allí nació la Operación Torch, una ofensiva enorme entre mar, arena, diplomacia y fuego. El objetivo era expulsar al eje de África y preparar el siguiente golpe. Porque el desierto no era el final del camino, era la antesala de Europa. En julio de 1943, los aliados cruzaron el Mediterráneo y desembarcaron en Sicilia. La guerra entraba en Italia. Mussolini empezaba a caer. Y Roma, la vieja capital de los imperios, volvía a quedar atrapada por la historia. Hitler está a punto de hacer lo que Napoleón no consiguió hacer: conquistar Rusia. Para el pueblo ruso, la guerra es una agonía ininterrumpida de asedio y derrota. Solo en Leningrado, 350.000 civiles mueren de hambre. Rusia se tambalea y pide ayuda a sus aliados. «Abrid un segundo frente», claman los rusos, con la esperanza de desviar a las divisiones alemanas que se agolpan a las puertas de Leningrado, de Moscú, de Sebastopol y de Stalingrado. Los cañones alemanes siguen golpeando.
En Washington, la llamada rusa llega en una hora oscura. En todas partes hay victorias para el eje. En ningún lugar las democracias pueden hacer mucho más que resistir. La acción, una acción audaz y decisiva, ya no puede aplazarse. Roosevelt y Churchill deben golpear. ¿Pero dónde? ¿Cómo? Los estadistas de la democracia sopesan las opciones y toman una decisión. Invasión. Un segundo frente. Las órdenes salen hacia Estados Unidos y hacia Inglaterra. Comienza la planificación transatlántica, todo bajo el más absoluto secreto. En Inglaterra, el general Eisenhower, recién nombrado comandante estadounidense para Europa, dirige la estrategia general. Estados Unidos lleva solo unos meses en guerra, y sus medios todavía son limitados. Los marines en Guadalcanal necesitan todo lo que se les pueda enviar. Pero la presión de los acontecimientos es inexorable. Los aliados no pueden esperar, y el tiempo tampoco espera. En octubre, las tropas embarcan en puertos ingleses para la primera ofensiva conjunta anglo-estadounidense de la Segunda Guerra Mundial. Los soldados no conocen su misión. No saben que son una de las dos puntas de una gran maniobra envolvente contra el eje en el norte de África. La fuerza secreta avanza hacia el sur, rumbo al Mediterráneo. En Estados Unidos, la otra punta del asalto se prepara a toda prisa en los puertos de la costa este. Allí se reúnen tropas sin experiencia, recién salidas de la vida civil, para la mayor operación anfibia intentada hasta ese momento. 6.437 kilómetros de mar hostil separan las arenas claras de Virginia y las rocas de granito de Maine de la lejana costa del norte de África. Muchos de aquellos hombres ni siquiera han oído hablar de su destino. Casablanca, en la costa occidental del Marruecos francés. La mayoría de las tropas nunca ha estado antes en alta mar. Y la mitad de los jóvenes marineros del convoy navega por el océano por primera vez. Los aliados esperan desbaratar algunas de las jugadas del eje con un movimiento audaz. Los escépticos lo consideran prematuro. Las probabilidades de éxito no se valoran en más de la mitad. El almirante Hewitt manda la fuerza operativa estadounidense. Circulan rumores de que los barcos se dirigen al sur para realizar maniobras, pero la fuerza operativa 34 va muy en serio. La operación recibe el nombre de Antorcha. Y sobre estos hombres y estos barcos recae la tarea de encender esa antorcha y mantenerla ardiendo. Desde Estados Unidos y desde Inglaterra, 650 barcos de los dos convoyes avanzan con paso lento y precario. Convergen poco a poco sobre todo el extremo noroccidental de África. Se mueven juntos hacia el objetivo. Zigzaguean durante el día para esquivar las manadas de submarinos. Navegan en línea recta durante la noche. Los barcos emprenden la travesía más larga jamás intentada por una fuerza anfibia. Llevar a los soldados sanos y salvos a través de aquel mar inmenso y peligroso. Desembarcarlos con seguridad en playas áridas e inciertas. Ese es el trabajo de los marineros.
Los marineros de guardia cargan con la seguridad de los buques, una de las responsabilidades más valientes. Pero en los transportes, las tropas tienen poco que hacer salvo descansar, bromear, esperar y tratar de olvidar lo que les aguarda. Charlas, instrucciones y discusiones preparan a todos para la invasión que se acerca. Los estadounidenses llegan como amigos, pero para aplastar a Alemania y ayudar así a Rusia, primero deben arrebatar bases a Francia, una nación amiga. El gobierno francés de Vichy, en Europa, se ha comprometido a defender sus colonias africanas contra cualquiera. Pero nadie sabe si los franceses resistirán a los estadounidenses, ni con cuánta violencia reaccionarán. Así que el convoy amigo debe acercarse a la costa como si fuera enemigo. Ahora el convoy se encuentra frente a la costa de Berbería. Más allá está África. El presidente Roosevelt anuncia por radio los desembarcos a los franceses y les pide ayuda. Después, el general Eisenhower insta a los franceses a dirigir sus reflectores hacia el cielo, como señal de bienvenida. Todos esperan y rezan para que no haya resistencia. La hora H llega en el amanecer brumoso del 8 de noviembre de 1942. Las tropas desembarcan todavía sin saber si serán recibidas o resistidas, si serán abrazadas o tiroteadas. La señal parece correcta, no hay resistencia. Pero los reflectores engañan. Las luces son hostiles, no amistosas. Los franceses están confundidos. Y los mandos militares fieles al gobierno de Vichy deciden combatir.
Para las tropas de desembarco ya no queda ninguna duda. Habrá resistencia. Las costas son hostiles. Los franceses están luchando. Pero el asalto sigue según lo previsto. Las tropas avanzan hacia la costa a ambos lados de Casablanca, el objetivo. Y fondeados en el puerto de Casablanca hay un nuevo problema. Buques de la Marina francesa. La batalla por Casablanca continúa durante 3 amargos días antes de que los franceses de Vichy se rindan. Entonces, los franceses libres y sus aliados estadounidenses toman el control. El puerto de Casablanca es un premio importante, pero la victoria no llega sin tristeza. Estadounidenses y franceses que han caído combatiendo unos contra otros son enterrados lado a lado. La comisión alemana enviada para negociar con los franceses queda atrapada en Casablanca. Este, dice el general que encabeza la delegación, es el peor revés para las armas alemanas desde 1918. Mientras tanto, el segundo convoy aliado se desliza por el estrecho de Gibraltar y navega hacia el este, rumbo a Orán y Argel. En Orán hay aeródromos vitales y una importante red de carreteras. Argel es el centro económico, político y militar de toda la región. Si el convoy puede sobrevivir al corredor mediterráneo de submarinos y bombarderos, todo el noroeste de África caerá en manos aliadas de un solo golpe. Con algo de ayuda francesa, la táctica funciona. Los desembarcos se convierten en la primera gran victoria aliada en la guerra contra el Eje. 3 días después de que las primeras tropas alcanzaran las playas, el África francesa del norte ya es una aliada combatiente. Los propios franceses son ahora libres para unirse a la marcha contra el enemigo común.
En los puertos recién conquistados, los aliados comienzan una inmensa acumulación de suministros, preparándose para la conquista definitiva de todo el norte de África. El general Montgomery y su octavo ejército británico avanzan por África desde el este, a 1931 kilómetros de distancia. En el oeste, los aliados deben prepararse para internarse en el desierto, alcanzar a Rommel en su retirada y estrangularlo entre dos fuerzas. La campaña, que empezó como un asalto anfibio, se convierte en una agotadora lucha por los suministros. Ha comenzado el duelo decisivo por el Mediterráneo. Todos los suministros y todos los soldados aliados deben llegar por barco. La campaña depende de los puertos y de las marinas que los controlan. El primer ejército británico encabeza la carrera hacia Túnez y Bizerta, puertos clave en la retaguardia de Rommel. Pero el zorro del desierto y su Afrika Korps, todavía entero, llegan primero a Túnez. Frenan el movimiento aliado y anulan la posibilidad de una rápida derrota alemana. El sueño de Rommel de tomar Suez se ha hecho pedazos. Pero los nazis aún mantienen un firme control sobre el norte de África. No lo soltarán. Pero ahora los aliados empujan a Rommel desde ambos extremos, desde el este, desde el oeste, y siguen empujándolo, y golpeándolo, y empujándolo de nuevo. Las manos aliadas se cierran sobre la garganta del eje. La pinza se estrecha. La arena se acaba para Rommel.
La muerte del Afrika Korps. El final del Eje en África. La derrota en el Mediterráneo, en el mar y en la arena. Su obituario queda escrito en los nombres de los puertos de suministro que no pudo conservar. Nombres que marcaron el camino hacia el desastre. Alejandría, El Alamein, El Daba, Mersa Matruh, Sidi Barrani. Solum, Bardia, Tobruk, Gazala, Derna, Benghazi, El Agheila, Sirte, Buerat. Misurata, Homs, Trípoli, Sfax, Susa, Cabo Bon, Túnez, Bizerta. 250.000 prisioneros del Eje. Sumados a los 300.000 alemanes perdidos en Stalingrado, el rostro del fascismo empieza a mostrar los primeros surcos de la derrota. Todavía no es el principio del fin, pero sí es el fin del principio. Hitler se dirige hacia el sur para apuntalar su pacto de acero, que empieza a ablandarse. Desde el paso del Brennero, que une Alemania e Italia a través de los Alpes, su tren oficial corre hacia Roma para una gran reunión de Estado. El Führer controla toda Europa. Pero tras 4 años de guerra, su socio del Eje, Italia, se ha hundido hasta convertirse casi en un satélite. El dictador de Italia, Mussolini, y el rey de Italia, Víctor Manuel III, reciben a su señor alemán. Toda Roma se viste de gala. Pero detrás del decorado de los fascistas de camisa negra, son los nazis de camisa parda quienes marcan el compás. La grandeza que fue Roma, degradada, burlada, convertida en fiesta del Eje. Después de 2 décadas de dictadura, el régimen de Mussolini aún conserva su teatralidad exterior y muestra al mundo una fachada llamativa y ostentosa. Pero los cimientos del fascismo se están resquebrajando. Sus días están contados. Es el crepúsculo de una era.
Al otro lado de las aguas azules del Mediterráneo, sobre las arenas ardientes del norte de África recién conquistado, los mandos aliados sueñan, planean y perfeccionan el diseño que pondrá al eje de rodillas. Un diseño que llevará a los soldados aliados hasta el continente europeo. Sicilia es el trampolín. El general Montgomery mandará las tropas británicas. El general Patton, las estadounidenses. El mayor convoy organizado hasta entonces, casi 3.000 barcos y lanchas de desembarco, procedentes de puertos que se extienden hacia el este hasta Suez y hacia el oeste hasta Gibraltar, llevará el golpe del que depende el destino del Imperio italiano. En julio de 1943, el convoy se hace a la mar bajo la mirada de Su Majestad, el rey Jorge VI. «160.000 soldados aliados avanzan hacia Sicilia. Ninguna acción enemiga desafía el paso de los barcos. Pero aparece un peligro diferente y más terrible. En la ruta del convoy, que navegaba sin sobresaltos, se está formando una tormenta. Un temporal fuera de temporada, imprevisible, amenazante. Ya es demasiado tarde para volver atrás. Tropas poco acostumbradas al mar navegan directamente hacia la tempestad. El convoy y sus hombres resisten la tormenta. Sicilia, fortaleza antigua, reino olvidado, isla áspera, separada del continente italiano por una franja de agua de apenas entre 3 y 19 kilómetros. Pero harán falta 6 semanas de combates vigorosos antes de que Sicilia caiga y los últimos prisioneros de las filas rotas del eje se rindan. El viento, las olas y el clima ignoran la guerra de los hombres. Una vez más, la naturaleza azota a los marineros aliados. Esta vez, mientras transportan prisioneros del eje de regreso al norte de África. Los barcos aliados pueden tambalearse. Pero algo más importante se tambalea con ellos. El propio fascismo ha empezado a zozobrar. Desde Génova y desde La Spezia, la flota italiana navega hacia su final. Navega hacia la isla de Malta para rendirse. La larga y cruel batalla naval por el Mediterráneo ha terminado. La pequeña Malta, que había soportado los peores golpes del eje, se convierte irónicamente en el escenario de su descomposición. Es septiembre de 1943. Italia firma un armisticio.
Mussolini ha caído. Su sucesor, el mariscal Badoglio, lleva a Italia al bando aliado. Pero si el eje está roto, su mitad dominante sigue intacta. Los alemanes convierten Italia en un país ocupado. Mussolini y sus fascistas son ahora esclavos de Hitler y de sus nazis. Desde Francia y desde los Balcanes, los alemanes envían tropas frescas a su nueva provincia italiana. Su alto mando ha calculado correctamente. El siguiente golpe aliado caerá en el Golfo de Salerno, a unos 298 kilómetros al noreste de Sicilia, en la costa italiana. El ataque llega, y los alemanes están esperando. ...9 de septiembre de 1943. Exactamente 4 años después del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, el Quinto Ejército de Estados Unidos y el 10º Cuerpo Británico golpean el continente italiano y abren el primer boquete en la fortaleza de Europa. Salerno está apenas a 64 kilómetros al sur de Nápoles, el mayor puerto del sur de Europa. Eso es lo que buscan los aliados. Pero antes deben pelear palmo a palmo contra los alemanes. El Golfo de Salerno se convierte en el Golfo de la Desesperación. Los marineros aliados dan apoyo cercano y continuo a los soldados. La invasión se transforma en un duelo de cañones, armas flotantes contra armas en tierra. Desde bases italianas, la Luftwaffe alemana lanza todo lo que tiene contra los invasores. Intenta aplastar los desembarcos y clavar a los aliados al sur de Nápoles. La cabeza de playa, y con ella toda la campaña italiana, pende de un hilo. Por las ondas de radio, la propaganda alemana cubre el mundo con la noticia de que los invasores están siendo arrojados al mar. Pero el flujo de hombres y suministros aliados continúa, pese a una nueva y temible arma utilizada por los alemanes por primera vez: la bomba planeadora teledirigida. A la niebla de la batalla se suma el manto protector de las cortinas de humo de los destructores. La supervivencia en la cabeza de playa depende de la supervivencia de los barcos que la sostienen. En Sicilia y en Salerno, los buques de desembarco de carros, los LST, reciben su bautismo formal de acción y fuego.
están destinados a convertirse en una parte esencial de todas las futuras operaciones anfibias. Los alemanes lanzan su contraataque crucial. Lo ejecutan con toda la habilidad y la furia que han convertido a las legiones de Hitler en el terror de Europa. Los aliados están a punto de ser partidos en dos, a punto de ser expulsados de las playas, a punto. Primero de octubre de 1943. Nápoles. Los alemanes han fracasado. Los alemanes retroceden hacia el norte. Los aliados tienen su puerto. La ciudad se tambalea por los bombardeos. Está devastada por el tifus, encorvada por el hambre. Pero para los napolitanos, la derrota significa paz. Para las tropas, Nápoles es solo una estación de paso en la fatigosa marcha hacia Roma. Ver Nápoles y morir es un viejo dicho. Pero la guerra le ha dado un significado nuevo y amargo. Miles han muerto en el puerto de Nápoles. Y los alemanes lo han arruinado de manera sistemática, despiadada y completa. Han hundido todos los barcos, han bloqueado todos los canales. Pero tal como está, los aliados lo tienen. Una de las mayores hazañas de salvamento en los anales de la guerra es realizada por los ingenieros aliados en la bahía de Nápoles. En 15 días, el puerto vuelve a funcionar. En un mes, 50 cascos hundidos son reflotados y el puerto queda despejado, listo para recibir la avalancha de suministros necesaria para sostener y ampliar la campaña de Italia. Nápoles es la recompensa por el calvario de Salerno. Las tropas entran sin cesar. Los suministros se acumulan. Pero tierra adentro, en Cassino, los alemanes permanecen atrincherados, inmóviles, y la campaña se convierte en un punto muerto, sangriento y agotador. Frenados en tierra, los aliados responden con un amplio ataque de flanco por mar. Desde Nápoles y Salerno,
Un convoy navega 193 kilómetros costa arriba hasta Anzio, a solo 48 kilómetros al sur de Roma. Los estadounidenses lo llaman una maniobra de rodeo. Los británicos un zarpazo de gato. 50.000 soldados desembarcan detrás de unos alemanes desconcertados. ...22 de enero de 1944. Los primeros desembarcos no encuentran oposición, pero el éxito aliado queda frenado por un error aliado. En lugar de explotar rápidamente la ventaja y romper de inmediato hacia el interior, los invasores se atrincheran y dan tiempo a los alemanes para reorganizar sus defensas. Tiempo para aislar la cabeza de playa. Tiempo para encerrarla en un perímetro de acero. El infierno de Salerno palidece ante el infierno de Anzio. Desde las bases capturadas en Foggia, los aviadores aliados vuelan al rescate de sus desesperados camaradas en el mar y en tierra. Marineros y soldados cuya sangre sostiene Anzio. Y desde los Balcanes, los alemanes traen más aviones para masacrar a los precarios invasores. Anzio había sido concebido como un golpe rápido y decisivo para abrir el camino hacia Roma. Anzio. En realidad, 123 días de carnicería incesante. Una pesadilla larga y arrastrada. Era enero cuando los aliados desembarcaron en Anzio. Es mayo cuando los alemanes se derrumban. 3 divisiones nazis de élite han sido destruidas. 30.000 jóvenes se han perdido para Hitler. Desde la costa y desde el sur, los ejércitos aliados confluyen, forman una marea creciente y poderosa, cuyas olas son empujadas por la victoria. Comienza la marcha hacia Roma. La destrucción es la bendición del fascismo, de la dictadura. En Italia, Hitler se ha visto obligado a derrochar y dispersar sus fuerzas. Ha debilitado su frente ruso. Ha drenado la fuerza que necesitará para oponerse a los desembarcos aliados que se avecinan en Francia. El precio que pagan hoy los aliados en el frente italiano será devuelto mañana en Francia y en Rusia. ¿Y Mussolini? Él y su época pasan a la historia.
Hacia el norte huyen los alemanes. Hacia el norte para volver a girarse y combatir. Libre otra vez. Roma, la ciudad de todos los tiempos y de todo el mundo. Y todo el mundo, al parecer, entra marchando en Roma en este 4 de junio de 1944. Llegan los estadounidenses, llegan los británicos, también los canadienses y los griegos, los indios y los irlandeses, los sudafricanos y los franceses, los marroquíes, los polacos, los brasileños, los neerlandeses y también los italianos. Un ejército que habla 40 lenguas distintas, todas con el mismo significado. Renacimiento romano, el renacer de una ciudad, el renacer de una nación, el renacer de la libertad para los humillados y los oprimidos.